Cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Cirillos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles. Comenzamos en Brasil. Tras 580 días preso, Lula da Silva queda en libertad. En imágenes puede observarse al exmandatario entre sus seguidores. Decirles a ustedes que estamos allí. Tenemos delegados que querían hacernos quedar allí. Tienen solo el 10% de la honestidad que yo represento en este país. Ellos tienen que saber. El carácter no es algo que la gente compra. No es algo que la gente compra en un bar o en una tienda. Yo he adquirido todo lo que tengo en la vida de una mujer que tiene sus propios hijos y ha respetado a todo el mundo y que me enseñó la legitimidad, que me hace siempre decir a la gente lo que yo digo, lo que yo pienso. A los 74 años, mi corazón solo tiene lugar para el amor, porque el amor va a vencer en este país. También tienen que saber que un nordestino que nació en Garanhuns, que veio comer pão aos 7 anos de idade, que passou fome, que veio para São Paulo y no morreu de fome até os 7 anos. Mi padre no murió de hambre en Sao Paulo y yo me siento muy orgulloso de ellos. También quiero decirles a ustedes que a partir de ahora, mañana tengo un encuentro con algunas personas y después las puertas de Brasil estarán abiertas para que llegue el cambio a este país. Ayer yo vi en televisión, vi lo que estaban pasando porque fui condenado y vi que después de entrar a prisión, Brasil no mejoró. El pueblo está pasando más hambre, el pueblo tiene desempleo, hay menos trabajo. El pueblo está trabajando en Uber, en bicicleta, para entregar pizza. El pueblo está trabajando, en verdad, sin el menor respeto. Yo ayer vi la noticia de que no va a haber un aumento del salario mínimo en los próximos 4 años. Y además de eso, cuando Brasil tenía un ministro de Educación de la calidad de Haddad, ahora tienen una grosería de ministro de Educación que quiere destruir a nuestra educación, a nuestro país. Quiero que ustedes sepan que salgo con el mayor sentimiento de agradecimiento que un ser humano puede tener por otro. Es el sentimiento que yo tengo por ustedes. No tengo ningún odio ni ningún resentimiento. No tengo ningún problema con los carceleros. Solo tengo voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor. Ahora que tiene un gobierno que miente tanto como miente este gobierno. Un gobierno que esté directamente con el pueblo. Pero, gente, señores, muchas gracias. De todo mi corazón, muchas gracias. Estoy aquí por ustedes. Estaré eternamente agradecido con ustedes. Y estoy aquí gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Lula libre.
70 días gritaron así. ¡Lula libre! 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 Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Lula livre! 7 de abril, prenderam o nosso Lula. Seremos resistência, porque você é luta. 7 de abril, prenderam o nosso Lula. Seremos resistência, porque você é luta. Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Aqui. 580 días preso, y allí tienen las imágenes del expresidente Lula da Silva en libertad. El exmandatario se ha dirigido a los cientos de simpatizantes que desde primeras horas de la mañana llegaron hasta este lugar para esperar el momento en que saliera el expresidente del Brasil. Una vez que el juez Danilo Pereira emitiera la orden de liberación inmediata para el exmandatario, la concentración se comenzó a ser un poco mayor. Recordemos que los abogados del expresidente, preso por corrupción desde el año 2018, solicitaron su libertad inmediata después de un fallo de la Corte Suprema de Brasil que cambiara las normas de encarcelamiento y señalara que ahora la prisión solo será dictada cuando exista un fallo definitivo y se hayan agotado todos los recursos legales. O dia foi bem intenso para ele, como foi para nós. Com certeza, para ele foi muito maior a ansiedade que ele passou. Amanhã terá um ato lá nos metalúrgicos do ABC. Vai ter um ato lá nos metalúrgicos do ABC no início da tarde. Então a gente pede para aos nossos companheiros e companheiras que estão aqui, que queiram ir para o ABC. A concentração lá no sindicato começa a partir do meio-dia e possivelmente o ato no início da tarde. Então amanhã o presidente deve fazer um discurso muito mais longo lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Passaremos aqui nas nossas redes sociais da vigília do companheiro Lula, do PT, as informações. Quero agradecer aí nas redes Imágenes en vivo y directo que nos llegan desde Curitiba. Imágenes en vivo y directo que nos llegan a través de nuestras agencias internacionales desde Curitiba con la salida del expresidente Lula da Silva. En la calle y por el tono que ha utilizado, podemos entender que habrá una dura oposición al presidente Jair Bolsonaro. ¿Qué ocurrirá en los próximos días? Pues hay un proceso judicial en camino, hay un proceso judicial al que el expresidente del Brasil está sometido. Habrá que ver cuál es el rumbo y cuál es el curso que toma él mismo. Pero allí se ha concentrado esta gran cantidad de personas que ustedes están viendo en vivo y directo para acompañar la salida del expresidente.
Pues cuando son las 4:15 minutos, retomamos el programa. Como lo teníamos pautado. Esta es noticia de último minuto, aunque desde primera hora de la mañana, por supuesto, con la decisión del Tribunal Supremo del Brasil, se esperaba que esta fuera la decisión de un juez y que se permitiera la salida del expresidente Lula da Silva. Más adelante, con alguno de nuestros invitados, vamos a hablar de la pregunta que sobre todo se hace en Brasil. ¿Esto es bajar la guardia frente a la impunidad? Retomamos el tema más adelante. Ahora son las 4:16 minutos, hora costa este. Hablamos de un momento que marcó la historia de la humanidad, la caída del muro de Berlín hace 30 años atrás. El mundo recordará este sábado los 30 años de la caída del muro de Berlín. La estructura de 120 kilómetros de largo es una de las infames consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial y que cambió la historia del mundo occidental. El muro de hormigón fue el símbolo del comunismo en Europa y se convirtió en una frontera ideológica que separó a la Alemania después de Hitler. La caída del muro de Berlín se anticipó en una rueda de prensa que se dio en horas de la mañana del lado oriental de Alemania. El portavoz del gobierno comunista anunció nuevos derechos de circulación para los alemanes del este. Según sus propias palabras, podrían desde ese momento cruzar hacia Occidente, hacia la Alemania capitalista. Solo pasaron minutos para que miles de personas se acercaran a los puestos fronterizos. Las multitudes que llegaban del lado y lado del muro tomaron por sorpresa a los guardias. Inútiles resultaron las improvisadas cadenas humanas de uniformados. En una extraña organización en medio de la confusión, amigos y familiares se reencontraban. La estructura de hormigón de 3 metros de altura, que durante 28 años, 2 meses y 27 días dividió la ciudad de Berlín, fue trepada por los más osados y destruida por las manos de quienes fueron separados de sus seres queridos. Con picas, martillos y cinceles, a pedazos fue cayendo un oscuro episodio de la historia de Europa. Entre aplausos y gritos de júbilo, los puestos de seguridad fueron levantados. Mientras se adelantaba el desmonte del muro, muchos guardaron escombros para la historia. 30 años han pasado desde la caída del muro de Berlín y sin embargo pareciera que no se aprende la lección. Hoy quizás los muros no sean de concreto, pero son muros ideológicos que dividen y polarizan las sociedades. Muros levantados alrededor de ideologías políticas que pretenden imponer una verdad absoluta, negando los distintos puntos de vista. Muros que fraccionan, que limitan, que lastiman y que al final solo conllevan confrontaciones que nadie sabe dónde pueden terminar. La tensión no abandona las calles de Bolivia. Anoche de nuevo se registraron enfrentamientos entre manifestantes antigubernamentales y la policía en el centro de La Paz. Estos grupos de bolivianos exigen la salida del poder de Evo Morales, luego de los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales. Las protestas han dejado hasta el momento 3 muertos y 346 heridos. Quiero saludar a mi próximo invitado. Nos acompaña a esta hora Luis Fernando Camacho, dirigente opositor y presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, quien finalmente llegó a La Paz con la intención de entregar la carta que exige la renuncia del presidente Morales. Señor Camacho, bienvenido. Gracias por estar en NTN 24. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias a usted por darme la posibilidad de que el mundo entero pueda saber lo que está pasando en Bolivia. Usted ha dicho que no entregará la carta en la ventanilla que se ha habilitado por parte del gobierno. ¿Cree realmente que el presidente Morales le va a dar la oportunidad de entregar esa carta en su mano?
Lo que sucede es que nosotros no podemos dejar que humille al pueblo boliviano cuando es una carta aprobada en un cabildo multitudinario, respaldada por cabildos en Bolivia y consensuada para que todos los sectores, instituciones, comité, CONADE puedan formar parte de la entrega de la misma. Creo que ese, por respeto a quienes están formando parte de ello, que es el sentimiento de los bolivianos, por respeto a los bolivianos debe ser recibida, no solamente porque la tenga, sino porque podamos encontrar cómo pacificar el país. El diálogo está abierto frente a lo que está sucediendo y somos convencidos de que tampoco es correcto que entreguemos en un edificio construido con algo que lastimó mucho al pueblo boliviano, sino que lo entreguemos donde corresponde, que es en el histórico Palacio de Gobierno, en el histórico Palacio quemado que tiene el pueblo boliviano, de donde renace la esperanza del pueblo boliviano y donde se hace historia. Esa historia la puede hacer él solo con recibirnos a todos los que estamos participando, incluso sus mismos sectores que él maneja, para que podamos llegar a una mesa y fundamentar claramente cuál es el pedido. Pero es tan duro el pedido en función de principios y de valores de la democracia que es muy difícil que un hombre pueda contradecir el pedido. Ese es el motivo por el que no nos quiere recibir. La pacificación del país está en manos del presidente Morales. Solo con decirlo recibo el día lunes a tal hora, antes de que nosotros lleguemos a la Plaza Murillo a hacer entrega de la carta y no nos vamos a mover hasta que sea recibida. Ahora, usted ha dicho que no se va a ir de La Paz hasta no tener la firma de Evo Morales. Pero, por su parte, Morales ha señalado que no va a renunciar. Escuchemos. La derecha, ¿qué dice? Y quiero que sepan, ustedes presentes y oyentes, Evo tiene que renunciar. Quiero decirles, hermanas y hermanos, a ustedes, a todo Bolivia y al mundo, no vaya a renunciar. Nuestro presidente, somos electos con el pueblo. Respetamos la Constitución. Vamos a defender nuestro proceso. Y desde Desaguadero, frontera con Perú, convoco a todos nuestros movimientos sociales, convoco a todos los sectores profesionales que están con la patria, están por la vida, están por la igualdad, están por la paz, están por una justicia social, a defender nuestro proceso de cambio, a defender nuestra revolución democrática cultural y vamos a defender, hermanas y hermanos. La semana pasada escuché más de 90 países apoyan los resultados de las elecciones nacionales, apoyan a nuestro proceso de cambio. Señor Camacho, Morales ha sido clarísimo, no voy a renunciar. ¿Y entonces? Siempre lo ha hecho, por eso le digo, si quiere decir que estamos en una posición radical y que no va a renunciar, ok, olvidémonos de las palabras, sabemos que no la tiene, sabemos que no está cumpliendo con su compromiso de los muertos, que si tendría renunciaría, perfecto. Sentémonos en una mesa de diálogo y hablemos de principios democráticos y de segunda vuelta. Con sus sectores y con todo, clarito, con los actores, con un nuevo tribunal electoral, con un nuevo padrón electoral, con un escenario distinto para los bolivianos, que cumpla su mandato y que no se vaya, mejor dicho, que no renuncie, pero que se vaya cuando corresponde irse y que no se va a postular. Creo que esa es la paz que le puede dar al país y no encerrarnos en algo que queremos ceder y cedemos todos los bolivianos por la paz del país, pero con compromisos claros, con garantías claras y que esa paz se puede dar en una mesa de diálogo con todo el pueblo boliviano representado a través de sus sectores, a través de las instituciones, de los comités cívicos. Esa es la solución, el diálogo, sentemos, démosle la cara al país y fundamentemos nuestro pedido con puertas abiertas y con prensa para que el pueblo pueda ser parte de lo que tenemos que hablar entre bolivianos y por la paz de los bolivianos. La empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral ha entregado un informe que afirma que no puede dar fe de la integridad de los resultados. El candidato Carlos Mesa exige nuevas elecciones. ¿Cómo compaginar el pedido de Mesa a unas nuevas elecciones, mientras que el de ustedes es la renuncia de Evo Morales? Por eso les digo, nosotros tenemos dos pedidos. El democrático en virtud al fraude que ha habido, que hay un nuevo proceso eleccionario. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia del pedido del señor Mesa y nuestro pedido?
nuevas elecciones sin el señor Evo Morales. Eso es lo que hemos pedido. Un nuevo tribunal y un nuevo padrón electoral. El señor Mesa quiere un nuevo proceso, pero habilita al señor Morales. Entonces lo que queremos es respetar el voto del pueblo y tener un escenario claro. Podemos incluso hablar de su renuncia para poder ceder siempre y cuando se den las condiciones, las garantías y la voluntad política de que se va a cumplir el voto del pueblo. Esa es la gran diferencia. Es decir, ustedes lo que están exigiendo finalmente es que se respete el resultado del referéndum del 2016. Porque si exigen la renuncia de Morales y no ir a una elección, o ir pero sin Evo Morales, finalmente lo que se quiere es que se respete aquel primer voto que Evo Morales obvió. Exactamente. No se olvide que cuando nos violaron el voto, el 21F, y pusieron por encima del voto del pueblo, del poder constituyente, un poder constituido, la violaron. No importa. Decidimos en Cabildo ir a un nuevo proceso, ir a hacerle frente y sabíamos que le podíamos ganar en cancha, con todos los candidatos que habría. La oposición se aplazó, no tuvo unidad, fue una decisión de ellos, su derecho democrático lo tenían para poder asistir al proceso. Pero resulta de que este señor no vuelve a violar el voto a través del fraude. ¿Hasta dónde vamos a llegar con este señor que no cumple su compromiso, que no cumple su palabra, que viola el voto del pueblo y que quiere llevarnos siempre a su campo? Vamos a ir a un nuevo proceso con alguien que ya viene engañando al pueblo y viene mintiéndole al pueblo y que ha sido de conocimiento público con pruebas y algo que no necesita ni probarse porque ha sido de más de obvio. Sí. Entonces creo que esa es la gran diferencia, un proceso sin Morales con un proceso con Morales. Ahora, hasta hoy, señor Camacho, la violencia deja 3 muertos en Bolivia, 346 heridos, 220 detenidos. ¿Hasta dónde puede incrementarse esta espiral de violencia? Hasta que el presidente Morales muestre la voluntad política de pacificar el país y escuchar al pueblo boliviano. Y no porque lo diga yo, porque está el pueblo movilizado, unos por defender al presidente Morales, buscar el poder que es su estructura, y el pueblo boliviano que quiere que se respete el voto, que quiere una democracia distinta, que quiere que se evite la confrontación, un gobierno que amenaza de frente al pueblo boliviano, que intimida. Eso es lo que queremos. Eso está además de claro. ¿Hasta dónde vamos a seguir aceptando un proceso con alguien que no respeta ni su palabra ni el voto del pueblo? Esa es la gran diferencia, y el hombre puede darle paz al país solo con mostrar voluntad política de respetar al pueblo boliviano. Sin embargo, tanto Morales como varios de sus ministros han señalado que el culpable de la violencia es usted, que moviliza grupos de choque, que busca provocar la violencia que se está viendo en las calles de Bolivia. Si tiene pruebas, que me meta preso. Él no tiene prueba alguna. Yo no ando armado, no ando con sicario, no incito a la violencia, hablo de pasividad, hablo del cumplimiento de la democracia, del cumplimiento del voto, de entregar una Biblia, cuál es la sedición, cuál es la confrontación, de entregar una carta, de que vamos a Palacio y nos reunamos. Yo no tengo un solo video que hable que Luis Fernando llame a alguien a la violencia. El señor Morales sí, el señor Morales llama al cerco, el señor Morales llama a sus sectores a defenderlo. Eso es confrontación. Tenemos un gobierno que ya no tiene coherencia en su discurso y están desesperados porque tiene un pueblo unido. Eso es lo que pasa. Claro. Y si la carta no se entrega, este compás, esta espera, ¿hasta dónde se puede estirar? Vamos a insistir y nos vamos a quedar en Plaza Murillo hasta que la reciba. La Organización de Estados Americanos, por su parte, ha solicitado esperar el resultado de la auditoría que está realizando. Esto, pues imagino bastante. ¿Qué pasa si los resultados de esa auditoría no coinciden con lo que se plantea en relación al fraude? Ese compromiso con la OEA la firmaron el señor Morales y la firmó el señor Carlos Mesa. Son ellos que van a responderle a la historia y al país con los resultados que se obtengan ante la OEA. Nosotros no creemos en la OEA. ¿Cómo podemos creer en la OEA si hace 19 meses venimos pidiendo que solamente el secretario pida a la Corte Interamericana nos refleje cuál es la realidad de la interpretación del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica frente a la manipulación de la reelección del presidente Morales? Ni siquiera hay un correo de pedirla.
¿Con qué voluntad política ellos van a decir que ahora nos garantizan una transparencia si no han podido pacificar el país solo con un pedido, con mostrar la voluntad? No queremos el resultado de repente de la Corte, pues sabemos que puede tardar años, pero y la voluntad del organismo de solicitarlo no lo tenemos hasta el día de hoy. Hemos tenido que acudir a países como Colombia, como Brasil, para que como miembros de la OEA puedan solicitar la consulta. Sencillo, quieren pacificar el país, que hablen respecto a eso, por lo menos que demuestren esa voluntad de hacer las cosas bien. Sin embargo, absolutamente no quieren más que someterse a una auditoría en la cual han firmado dos candidatos, don Carlos Mesa y Evo Morales, pues son ellos los que le van a responder al país. ¿Qué pasa si la OEA dice no hay segunda vuelta y estuvo legal? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos todos a casa? Buena pregunta. Señor Camacho, si algo se le ha criticado al proceso venezolano es la falta de unificación dentro de los diferentes sectores de la oposición. Esa división o esas posiciones contrarias entre Carlos Mesa pidiendo una segunda vuelta o una nueva elección y ustedes la renuncia del presidente Morales, ¿no entorpece quizás el resultado que todos buscan? La verdad es que me asombra que esté diciendo eso cuando en realidad tenemos la misma posición. Más bien yo le pregunto, ¿cuál es la necesidad de estar unidos cuando tenemos claramente que alguien quiere un proceso nuevo, pero con los mismos actores, habilitando al señor Morales, y nosotros haciendo respetar la voluntad del pueblo que ahora lo ha definido en Cabildo? No solo el 21 de febrero, ahora lo ha definido en Cabildo. Esa es la gran diferencia. Ahora, los dos queremos un nuevo proceso. Posiblemente podemos hablar de unidad y de apoyo en una sola causa si estuviéramos hablando de una segunda vuelta, que lo hicimos hasta el día en que quiso que firmemos todo o aprobemos todo la carta de sometimiento del voto del boliviano a la OEA. Desde ese momento, por lo menos hablo por mi persona, me desprendí del pedido, me fui a lo que era la anulación de las elecciones. El señor Carlos Mesa también lo hizo posteriormente, y cuando sucedieron los muertos tomamos en cuenta lo que era la palabra del presidente Morales. Yo no veo una división, más bien lo que veo es cuál es la necesidad de trabajar en forma conjunta frente a que él está consciente de que le ha entregado al organismo la definición de un pueblo y frente a quien quiere resolver en el pueblo, entre bolivianos, la situación en una mesa de diálogo con el presidente Morales. Son dos escenarios distintos. Fundamentalmente hay un solo escenario que coincidimos, que es un nuevo proceso electoral. De ahí para adelante no hay. Si hubiéramos hablado de segunda vuelta, de repente lo estuviéramos apoyando todo porque era la única opción o es la única opción que tenemos. Pero aquí no hay segunda vuelta, ya estamos yendo por un nuevo proceso donde van a haber muchos actores. Por lo tanto, creo que no hay sentido de decir por qué no hacemos algo de forma conjunta. Si lo estamos haciendo, vamos por un proceso. La diferencia es que cada uno tiene su punto de vista y eso es lo importante, lecturar lo que está sucediendo y a lo que queremos llegar. ¿Está dispuesto, señor Camacho, a ir a la cárcel? Desde el primer día estuvimos dispuestos. No estamos hablando de un gobierno que respeta el Estado de Derecho ni la vida de las personas. Estamos hablando de un gobierno que no le tiembla la mano para matar, que lo hizo en el Hotel Las Américas, que lo hace con su estructura, en Montero lo hizo. Tenemos claro, no solamente hablamos de libertad, hablamos de vida, pero yo prefiero hacer algo por mi país y saber que construí algo en mi esperanza por mi pueblo, que callarme por temor e ir a someter a un pueblo el resto de su vida a vivir en una dictadura. Yo prefiero hacer algo y que mis hijos sepan que yo hice algo por mi país, y creo que es el sentimiento de todos los bolivianos, que someternos a un gobierno que lo va a hacer y lo tiene que hacer por su convicción, que lo ha demostrado entre la votación del 20 de octubre, del 21 de febrero, más las muertes. Yo prefiero darlo todo ahora y no quedarme callado y quedarme sin nada el día de mañana. Quiero agradecer a Luis Fernando Camacho, dirigente opositor, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Muchas gracias a usted. Luis Fernando Camacho, recordemos que le fue negada la entrada en la primera oportunidad que lo intentó al aeropuerto en El Alto, cuando venía a entregar esta carta. Luego logró hacerlo, está allí en La Paz,
el lunes está convocando para ir a entregar esta carta al presidente Morales. Habrá que ver qué ocurre, ¿no? Digamos que la oposición boliviana en este momento está representada entre Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Con posiciones algo distintas, aunque diga que no. Hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Cuando son las 4:35 en la costa este, en Chile, continúan los enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes que siguen en las calles. Los choques ocurrieron luego de que el presidente Sebastián Piñera endureciera el tono ante la creciente ola de protestas que ya cumple 3 semanas. La policía arrestó a varias personas durante la movilización que tuvo lugar en Santiago, la capital del país. La presión continúa en las calles mientras el gobierno adopta nuevas medidas contra los actos de vandalismo. ¿Cómo se ve desde afuera lo que ha venido ocurriendo en la región? ¿Cómo se ve en perspectiva? Ecuador, Chile, Bolivia han colocado en la primera página de la información escenas convulsas que muestran protesta social, actos de destrucción. ¿Cómo se observa el giro, ¿no?, que acaba de dar la política en Brasil con Lula da Silva fuera? Quiero saludar a nuestro próximo invitado, Michael Chifter, presidente del Diálogo Interamericano, que está con nosotros. Señor Chifter, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gusto, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la impresión? Comencemos por allí, de lo que ha venido sucediendo en la región. ¿Cómo se ve en la distancia la protesta social que de forma consecutiva, aunque con sus diferencias, por supuesto, entre cada país, ha venido sucediendo en América Latina? Bueno, obviamente estamos en un momento donde la región está muy convulsionada. Y como usted dice muy bien, creo que hay que analizar cada país porque hay cosas distintas. Hay crisis políticas en algunos, crisis económicas en otros, crisis sociales en otros. O sea, hay distintos tipos de crisis que me está viendo. Pero yo creo que en el fondo lo que ya sabíamos de las encuestas y los estudios que se han hecho es que hay mucha frustración y rabia en muchos países porque la gente tiene muchas expectativas y habían avanzado en su situación económica y ahora se encuentran que están estancadas. Entonces, la movilidad social ha sido mucho más precaria que mucha gente pensaba. Y al mismo tiempo tenemos un problema con la clase política de distintos países. El ejemplo de Chile está claro que está un poco desconectado con la ciudadanía. Y yo creo que esa brecha, esa diferencia entre los élites políticos, líderes y partidos, y la gente, la sociedad, realmente está cobrando mucho, es un costo muy alto que estamos viendo, una rabia, y también que la gente que va a las calles, si no confían en instituciones tradicionales, van a ir a las calles para mostrar su rabia y su frustración. ¿Está cambiando la relación entre la dirigencia política y las sociedades? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo, ejemplo de Chile y otros países también, sí, me parece que hay una desconexión total. Yo creo que en Chile la clase política vive en su mundo y la sociedad está en otro mundo y yo creo que falta una comprensión adecuada y vínculos adecuados entre la clase política y la sociedad. Esto debe pasar en una democracia. Es una crisis de representación de la gente. La gente no siente representado, no perciben que la clase política responde a los problemas cotidianos que enfrentan, que sea educación, salud, pensiones, inseguridad, lo que sea. Los servicios públicos están a un nivel muy bajo y no están haciendo suficiente la clase política para mejorarlo. Entonces, yo creo que eso demuestra la diferencia entre la clase política en muchos países y también la sociedad. Eso pasa en todo el mundo, pero lo que es particular en América Latina, y es el caso de chileno y otros casos también, es el tema de desigualdad. Desigualdad es un problema muy grande
Y es no solamente económico y social, es también jurídico y político. Hay desigualdad de todo. Claro. Digamos que el acertijo es cómo resolver esta desigualdad con democracias precarias o con democracias que van teniendo por la situación económica quizás menos recursos para financiarse y para poder satisfacer la demanda de la sociedad. Sí, así es. El hecho es que América Latina pasó una década de crecimiento relativamente alto, que era el boom de los commodities en América Latina, América del Sur sobre todo, y esto fue expresado en altos niveles de crecimiento, reducción en pobreza y hasta desigualdad y una expansión de la clase media. Esa clase media que ha avanzado durante ese boom quiere seguir avanzando. Y la expectativa es que iba a seguir avanzando, pero ya no, porque en general América Latina no está creciendo para nada. O sea, Chile está creciendo, pero ha bajado el nivel de crecimiento, en Perú también, Argentina es una crisis económica, Brasil es una crisis económica, entonces, y Venezuela ni hablar. Entonces, no hay recursos y capacidad suficiente para los gobiernos como antes. Ahora, Chile está en una posición relativamente mejor que Brasil, por ejemplo, porque sí está en una situación mejor a nivel fiscal y tiene recursos. Lo que pasa es que depende cómo uno están manejando, y creo que esta crisis, estas protestas, es una llamada alerta de atención que realmente hay que cambiar, no solamente las políticas, pero también la política, el manejo político y también las políticas públicas. Ambos tienen que cambiar para responder mejor a esta crisis. Señor Schitzer, no puedo dejar de preguntarle por lo que es la noticia del momento. Hace pocos minutos el expresidente Lula da Silva ha salido de la cárcel por esta decisión del Tribunal Supremo que implica que no se cumple cárcel hasta tanto no se agoten los recursos legales y hasta tanto no haya una sentencia definitiva. Hay quien piensa que esto le da aire a la impunidad. Me gustaría tener su opinión en relación a esto. Bueno, yo creo que la salida de Lula de la cárcel tiene un efecto político muy grande en Brasil. Yo creo que su encarcelamiento fue muy cuestionado, había gente en favor y otros en contra. Yo creo que depende cómo se va interpretando la ley. Pero lo que es significativo es que ahora el presidente Bolsonaro tiene un líder enfrente a un líder de la oposición, que es Lula da Silva, que de acuerdo a todas las encuestas antes de la elección, si hubiera sido permitido participar, hubiera ganado la elección contra Bolsonaro. Entonces, esto crea una situación muy polarizada ya. Esto podría generar también situaciones bastante complicadas porque ya la oposición ya tiene un líder en presidente Lula que seguramente va a estar muy metido en la política, va a jugar un papel muy en contra del gobierno de Jair Bolsonaro, y esto hasta ahora, que casi cumplimos un año del gobierno de Brasil, que no ha habido un líder de la oposición, y ahora Lula cambia esa dinámica. Así es, por el discurso, por las palabras que ha pronunciado a la salida de la cárcel, exactamente esa es la visual que uno puede tener, una oposición férrea, frontal, en contra del gobierno de Jair Bolsonaro. Señor Schitzer, muchísimas gracias por acompañarnos. Buena tarde. Buenas tardes, muy amable. Amable usted por habernos atendido. Son las 4:44 minutos, hora costa este. Rápidamente vamos a la pausa. Venimos en breve con más información. Siga nuestras cuentas de Twitter, siempre con información en tiempo real. En mi cuenta personal, se lo digo cada día, leo sus comentarios. Y al volver, Michael Bloomberg
se prepara para entrar en la carrera presidencial. ¿Cuál es el efecto del exalcalde, del anuncio del exalcalde de Nueva York? Ya el presidente Trump se ha pronunciado. También nos acompaña Alberto Bernal en la próxima parte y aterrizamos este clima de optimismo que tiene la economía por este preacuerdo entre China y los Estados Unidos. ¿Cómo le va a beneficiar a usted, que es un ciudadano común? Ya venimos. Seguimos con más en la tarde de hoy. El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, evalúa presentar en las próximas horas su precandidatura presidencial por el Partido Demócrata. Las reacciones de este anuncio las tiene nuestro periodista Alejandro Rincón en La Gran Manzana. Alejandro. Hola, feliz tarde de viernes para todos. El pasado mes de marzo, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, estuvo en boca de la opinión pública de los Estados Unidos cuando en su momento se consideraba que era inminente la posibilidad de que entrara a la contienda por la Casa Blanca del año 2020. Ese tema parecía estar muerto, sin embargo, en la tarde del jueves resurgió luego de que uno de sus portavoces asegurara a través de un comunicado que el multimillonario no se siente conforme con el actual bloque de los precandidatos por el Partido Demócrata a la presidencia y por eso ha dejado abierta la posibilidad de que se lance a esta contienda presidencial. En el pasado, él se ha expresado de la siguiente forma del actual clima político de la Unión Americana. A lo largo de su carrera, Donald Trump ha dejado un registro bien documentado de quiebras y miles de demandas de accionistas y contratistas enojados que se sienten engañados y clientes desilusionados que sienten que han sido estafados. Trump dice que quiere dirigir la nación como si fuera su negocio. Que Dios nos ayude. Soy neoyorquino y reconozco a un estafador cuando lo veo. El exalcalde de los neoyorquinos todavía no se ha presentado formalmente a la contienda por la Casa Blanca. Sin embargo, el actual titular del despacho Oval, el que sería eventualmente su rival en las urnas, ya salió al paso de este asunto y le envió hoy el siguiente mensaje. Conozco a Michael Bloomberg desde hace mucho tiempo. Si revisas, él ha dicho cosas grandiosas sobre Trump, pero él pasó a ser un don nadie. No le ha ido bien, no creo que vaya a herir a alguien, pero quizá hiera a Biden. Él no tiene mucha magia. El pequeño Michael fallará. Gastará mucho dinero, tiene grandes problemas personales y también tiene muchos otros problemas. Pero conozco bien a Michael Bloomberg, no muy bien, pero lo suficientemente. No lo hará bien y sí, pues estaré contento. Contra nadie más que el pequeño Mike me gustaría competir. En caso de confirmarse el ingreso de Michael Bloomberg a la contienda a la presidencia, lo haría por el Partido Demócrata, en un campo que ya es extenso. 17 nombres más están ahora mismo intentando convertirse en los favoritos del electorado. Por esa razón, salimos a la calle a preguntarle al electorado, a los votantes que, por una parte, recuerdan los años de alcaldía de Michael Bloomberg, pero también quienes siguen de cerca el actual clima político del país. Esto dice la gente. En lo personal, es mi opinión personal, creo que vio que Biden estaba débil, que no iba a conseguir la nominación. Nadie quiere a Trump. Creo que es por lo que él entró a la carrera. Él es mejor que Trump. No va a ser irrespetuoso, será un candidato presidencial que quiere ser presidenciable. No será como es Trump. Técnicamente a Michael Bloomberg le quedan pocas horas para formalizar su ingreso a la contienda presidencial, que tendría que además ser en el estado de Alabama. ¿Por qué allí? Porque en esa parte del sur de los Estados Unidos hoy se cierra el proceso de inscripción formal a las personas o candidatos que quieren estar en el tarjetón electoral presidencial del año 2020. Esto aun cuando Alabama no es uno de los primeros estados que participa dentro de la elección de sus aspirantes a la presidencia, pero sí participa dentro del denominado Supermartes, en donde una gran parte del país empieza a barajar cuáles son los candidatos más fuertes para llegar a la elección presidencial en noviembre de 2020. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. El presidente Trump también hizo referencia el día de hoy al juicio político. Aseguró que hasta el momento ninguna de las declaraciones que tiene en sus manos el Congreso ha afectado su imagen. Entonces lo que hacen es que van por todo Washington y dicen:
encontremos a 10 personas que odien al presidente Trump y traigámoslas. Ahora, en algunos casos resultaron ser personas honestas y justas, pero en ningún caso he resultado herido. Seguimos en Estados Unidos, que parece avanzar con China hacia la finalización de la guerra comercial, con un preacuerdo que incluye la retirada gradual de los aranceles que ambas partes se impusieron durante esta guerra, que comenzó en marzo de 2018. Una medida que tuvo fuertes repercusiones dentro de la dinámica de la economía mundial. Los mercados han recibido la información sobre este posible acuerdo con un absoluto optimismo. Solo hablar para nuestros países. Alberto Bernal, economista, jefe de mercados emergentes de la firma XP Security. Alberto, buena tarde, gracias por estar aquí. Y Dania, muchas gracias por tenerme en tu programa. ¿Hay razones para este ambiente festivo en los ámbitos económicos por el preacuerdo alcanzado entre China y los Estados Unidos? Sin duda, aunque, y Dania, es importante decir que todavía no tenemos ya completamente, o sea, todavía no hay una confirmación de que esto ya está hecho. Todo parece indicar que ya está, pero es importante que con la administración Trump no sabe hasta el último instante si sí o si no, ¿no? Pero yo diría que hay un 95% de probabilidades de que efectivamente vamos a llegar a buen puerto con este famoso Phase One, así es como se llama, la primera fase de este acuerdo multifacético entre comercio entre Estados Unidos y China. Y pues definitivamente eso es una gran noticia para la economía internacional. ¿Cuáles son o cuáles serían los beneficios directos para la economía mundial? Claro que sí, mira, aquí lo principal es lo siguiente. Y yo, por ejemplo, yo ayer estaba en Sao Paulo dando una conferencia y estaba tocando exactamente este tema. El punto es el siguiente. La incertidumbre que existe hoy en día a nivel de mundo corporativo alrededor del mundo, y esto no es solamente en México, en Estados Unidos, en Colombia, en China, en Japón, sino en Alemania también, por ejemplo. Es increíble, pero la mayor víctima de la guerra comercial entre Estados Unidos y China se llama Alemania. Es increíble, pero así estamos desglobalizados. Entonces, el punto de todo esto, Idania, es que cuando tú no sabes si traer un producto de China mañana te va a costar 10% de aranceles, 15, 0 o 25, pues tú no lo traes. ¿Por qué? Porque no sabes cuánto te va a costar. Y si tú quieres, digamos, mejorar tu supply chain, como se dice en Estados Unidos, o sea, tu matriz industrial, en cualquier industria que estés metido tú, y tú quieres disminuir costos, no sabes si te va a salir mejor tener la planta en China, en México, en Vietnam, en Colombia, en Chile, etcétera, porque hay tanta incertidumbre sobre el futuro de los impuestos a las importaciones que tú entonces no tomas decisiones. Entonces, cuando la incertidumbre prima, nadie hace nada. Claro. Cuando nadie hace nada, la economía se cae. Entonces, lo que hemos visto nosotros desde el inicio, es impresionante cuando uno mira las gráficas, como se ve clarísimo. Desde el inicio de la guerra comercial ha comenzado a caer fuertemente la industria a nivel global. No el consumidor sigue bien, pero la industria a nivel global viene cayendo. Y Dania, viene cayendo no porque el consumidor esté mal, porque claramente el consumidor sí está bien, sino porque los industriales dicen, hombre, no tengo ni idea cómo me va a ser el mundo dentro de un mes, dentro de 2 meses, cuánto me va a costar, cuánto no me va a costar. Por lo tanto, prefiero no hacer nada y todo el mundo está esperando a que haya resoluciones. Entonces, que haya una resolución, en mi opinión, es una gran noticia para la industria global. Ahora, Alberto, enfoquémonos por un minuto en Estados Unidos exclusivamente. La eliminación de aranceles. Veamos el efecto positivo en un año electoral, porque eso no lo podemos sacar del contexto. Claro, a ver, Dani, ese es un punto muy importante. Yo creo que esto está sucediendo en este momento porque Trump necesita mostrar algo positivo para su electorado. Y lo mejor que puede mostrar para su electorado, que es Middle America, las zonas agrícolas de Estados Unidos, es un plan con China donde se compran más productos agrícolas. Eso le va a ayudar mucho con el votante de Middle America a Trump. ¿Por qué? Porque Trump sí está bien preocupado y eso lo vemos todos los días, lo vemos a través de los tweets, lo vemos a través de los mensajes de la Casa Blanca. Trump está preocupado con lo del impeachment. Trump sabe que no lo van a sacar del gobierno, porque el Senado nunca jamás va a votar a favor de sacar a Trump del gobierno, pero sabe que la mala prensa atada al impeachment, al juicio político contra Trump, afecta
a algunos votantes de centro y por lo tanto él necesita generar esta noticia positiva de acuerdo comercial para disminuir un poco la mala prensa que está recibiendo. Claro, claro. El presidente Trump es un hombre impredecible, eso es cierto. Pero en esta historia entre Estados Unidos y China, la guerra comercial, los aranceles, el presidente Trump se le planta a China, le impone aranceles, aparece como defendiendo a los Estados Unidos como su gran protector y ahora justo en un año electoral hace un acuerdo, quita los aranceles y mueve la economía. Es que no lo puedo ver sino con cierta planificación. Sí, eso es cierto, pero hay una cosa muy importante de ahí, y Dania también, que es importante que lo sepa la audiencia, que es que poner aranceles es lo mismo que poner impuestos. Entonces, cuando tú disminuyes impuestos a la clase media con el plan de impuestos que hizo Trump en el 2017-2018 y le pones aranceles a la economía global y a Estados Unidos en el 2019, entonces lo que escribiste con la mano lo borras con el codo. Y eso es lo que le hemos dicho 1000 veces los economistas al mercado y lo que le han dicho todos los economistas serios a la Casa Blanca. Porque estas personas dentro de la Casa Blanca que dicen que los aranceles lo pagan las industrias chinas, por el amor de Dios, eso no lo pagan las industrias chinas, lo paga el consumidor final, o sea, el consumidor norteamericano. Esa es la realidad. Ahí no hay ninguna discusión por ningún lado. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que esta disminución, lo más probable es que una vez se firme el acuerdo, se disminuyan esos aranceles que se habían puesto y eso va a ser positivo para el consumidor. Entonces, de acuerdo, yo muchas veces también he pensado lo que tú estás pensando, Dani, que es que esto es un juego maquiavélico de Trump para, digamos, ganar políticamente por ambos lados. Y puede ser, pero creo que ya es demasiado peligroso ese juego político que estaría haciendo Trump, porque es muy difícil pegarle exactamente al momento donde se tiene que reactivar la economía desde el punto de vista de una política económica, porque nosotros nunca tenemos evidencia empírica exacta sobre dónde está la economía, sino tenemos la evidencia 3 o 4 meses después. Claro. Entonces equivocarse es muy fácil. Bueno, tú sabes que hay un refrán muy popular que dice que más vale suerte que inteligencia, ¿no? A lo mejor aquí también se aplica. También es cierto. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Trump es un tipo que nació con una estrellita arriba porque al tipo le sale todo bien. Alberto Bernal, economista, jefe de mercados emergentes de la firma XP Security. Alberto, gracias como siempre por estos minutos. A ti muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. Gracias, Alberto Bernal. Tiempo de una nueva pausa. 6:11 minutos en Venezuela, 5:11 minutos en la costa este de los Estados Unidos. Los cancilleres y representantes de los países que conforman el Grupo de Lima se reunieron en Brasilia para analizar una vez más la crisis por la que atraviesa Venezuela y las consecuencias de la crisis migratoria en la región. En este encuentro se intentaba buscar, más que una declaración diplomática, medidas efectivas que conlleven a una salida. Lo que parece que no se consiguió. ¿Por qué lo digo? Vamos a compartir con ustedes lo que fue parte del comunicado del Grupo de Lima el día de hoy. Reiteran y refuerzan su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional como autoridades legítimas y democráticas electas por el pueblo venezolano, que expresa su repudio a la dictadura a través de manifestaciones pacíficas como la convocada para el próximo 16 de noviembre. El acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de septiembre, el cual ratifica la ruta política propuesta como salida para la crisis y establece la permanencia del presidente Guaidó en la presidencia encargada del país, más allá del 5 de enero del 2020, es decir, lo apoyan. Deciden renovar y ampliar los esfuerzos conjuntos de los países del Grupo de Lima para exponer y denunciar en todos los foros multilaterales y regionales la situación producida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Estos son algunos, digamos, de los párrafos. Esto que les acabo de leer. Hay muchos más. Por ejemplo, resuelven cooperar
para presentar a la comunidad internacional la gravedad de la situación económica, política y humanitaria de Venezuela. ¿Será que no se le ha presentado suficientemente? A ver, el artículo 12. Condenan de manera enérgica la alarmante situación de los derechos humanos en Venezuela. La han condenado varias veces, ¿no? El 16, reafirman su plena disposición de continuar realizando esfuerzos en otros foros como la Organización de Estados Americanos y al amparo del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca como el TIAR. Oigan el 17. Se comprometen a adoptar otras medidas adicionales de presión, excluyendo el uso de la fuerza sobre el régimen de Maduro, con sanciones específicas que permitan avances en la transición democrática. ¿Cuántas veces se ha comprometido el Grupo de Lima a adoptar otras medidas adicionales de presión? ¿Por qué no las adoptan de una vez? ¿Cuántas reuniones más necesitan? Ahora sí en Argentina, porque hoy se despidió el canciller de Argentina, el que ha estado representando al gobierno de Mauricio Macri, y entrará seguramente el que va a representar a Alberto Fernández, el nuevo presidente de los argentinos, el presidente electo. Nos acompaña en el estudio Germán Ferrer, diputado en el exilio de la Asamblea Nacional. Diputado Ferrer, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, Idania. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a comentar un poco estas cosas. ¿Esperábamos más de esta reunión del Grupo de Lima? No, sin duda. Yo creo que para muchos nos ha quedado así como un mal sabor en el sentido de que no vemos la contundencia pues, de ese apoyo que nos está brindando los países del Grupo de Lima en función de salir pues, de la tragedia que en este momento tiene Venezuela. Obviamente hay algunos detalles de la declaración que es importante señalarlos, como es fundamentalmente seguir el apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado y como presidente de la Asamblea. Pero no obstante, esperábamos mucho más de esta declaración de Lima, del Grupo de Lima, para que sencillamente apoye a los venezolanos que en este momento pasan por la penuria tan grande. ¿Eso qué va a significar? Va a significar más represión en Venezuela, y, por supuesto, la diáspora indetenible, pues, que va a afectar a todos los países de la región. Porque esto no es un problema solamente de Venezuela, es un problema para la región y, bueno, fundamentalmente para los países que están cercanos, como Colombia, Brasil y los países de América Latina, en el cual, pues, vemos cómo ha sido la estampida de Venezuela, porque precisamente, pues, no se ha podido resolver la situación interna en Venezuela, de cómo es que capitule, o decirlo de cualquier manera, el régimen asesino que en este momento está en Venezuela. Claro, es que lo que uno no puede entender, a ver, ¿quién se afecta, digamos, en primera instancia, con la diáspora, con el éxodo venezolano? Porque es un éxodo bíblico, como lo han calificado. ¿Quién se afecta en primera línea por este éxodo? Los países de la región. Es decir, se afecta a Perú, Colombia, Perú. Fundamentalmente Colombia. Fundamentalmente Colombia, pero, a ver, Colombia también ha exigido mayor colaboración, posiciones más firmes. Creo que Colombia finalmente es el país más solidario, el más firme en posiciones en relación al régimen de Venezuela. Pero se afecta a Ecuador, se afecta a Perú, se afecta a Chile. Y sin embargo, no asumen el compromiso real de sancionar, por ejemplo, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo ha hecho Canadá. ¿Por qué, diputado Ferrer, cuesta tanto llegar a acuerdos a ese nivel? Sí, evidentemente ahí privan, sin duda, yo creo que intereses particulares pues, de algunos países en el sentido de no verse de pronto reflejados en esa situación. Y bueno, tienen esas actitudes, yo las estimo tibias realmente, que no se corresponden a la magnitud del problema que en este momento azota a Venezuela y que va para toda la región, porque ese no es un problema, como lo reitero, no es de Venezuela solamente, claro, es de toda la región, incluso se hace un problema mundial el problema venezolano, porque Venezuela está en este momento, bueno, todos lo sabemos, secuestrada por una banda criminal
de gobernantes criminales que pasó de estado fallido a estado forajido. Entonces, bueno, debería ser en consecuencia la actitud de los países de América Latina en función de esa situación tan grave que está pasando el pueblo venezolano. Lo que nos lleva a otro punto, diputado, ¿no? En el que siempre terminamos aterrizando de alguna manera. Este es un problema que tienen que resolver los venezolanos. Después de más de 20 años está visto que no va a llegar ni el Chapulín Colorado, ni la Liga de la Justicia, ni ningún otro superhéroe a salvar a los venezolanos. Solo los venezolanos tendrán que resolver este problema. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Mira, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? es una cosa evidente, es algo evidente que lo que se ha utilizado en función de atacar al gobierno tirano en Venezuela no es resultado. Obviamente, pues vemos cómo en este momento no hay lo que aspirábamos, que era sencillamente el derrumbe del régimen de Nicolás Maduro. O sea, hay que reinventarse. Yo creo que tenemos que empezar por crear verdaderamente una sólida unidad de todas las fuerzas que están contra el régimen de Maduro. En Venezuela, lo dicen todos, lo sentimos, lo percibimos, lo dicen las estadísticas, las encuestas, más del 90%, el 90% o más del 80% de la población venezolana está en contra de Nicolás Maduro. Sin embargo, existen a lo interno una cantidad de diferencias obvias que no permiten que enfilemos toda nuestra fuerza en función de un objetivo común, más allá de las diferencias políticas, ideológicas que en este momento gravitan en Venezuela. La contradicción fundamental en este momento en Venezuela no es que si tú eres de izquierda, tú eres de derecha, tú eres esto, lo otro. La contradicción fundamental es entre tiranía y democracia. Y los que estemos por la democracia, todos tenemos que enfocarnos en función de ese objetivo, todos, y ponernos de acuerdo. Hay varios grupos, varias plataformas. Lo absurdo es ya el planteamiento que se haga, que diga de que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿No sería lógico que todos estuviesen de acuerdo? Bueno, pero es que de hecho tú lo ves, cómo dentro de las mismas fuerzas opositoras contra Nicolás Maduro existen ataques internos que eso lo que hacen es fortalecer el régimen, sin duda alguna. Y lo ves evidentemente ahí, lo ves abiertamente cómo se plantean las cosas. Yo creo que lo fundamental es eso. Vamos a hacer conciencia. Vamos a unirnos, vamos a sentarnos con todos los factores. Está el Frente Amplio, están otras plataformas de lucha en Venezuela. Bueno, vamos a integrarnos todos y vamos a sentarnos a discutir y a revisar todo lo que hemos hecho. Si no han salido las cosas tal como lo pensamos es porque definitivamente no hemos hecho las cosas que tenemos que hacer. O sea, si seguimos haciendo lo mismo, esa verdad es perogrullo, vamos a tener los mismos resultados. Vamos a reinventarnos, vamos a hacer la reingeniería que necesitamos para enfocarnos en una estrategia contundente contra un régimen que no lo apoya nadie en Venezuela, ni siquiera la Fuerza Armada. Porque la Fuerza Armada no puede escapar a lo que es la realidad del país. Tienen sus familiares, pasan en las mismas penurias. Solamente la cúpula militar venezolana es quien, mantiene los controles de la Fuerza Armada. Pero en definitiva, lo que padecen nuestros militares es sencillamente lo mismo que padece el pueblo venezolano. Ahora, diputado, para reinventarse, para plantear estrategias nuevas, para visualizar nuevos caminos, hay que aceptar que se han cometido errores. Por supuesto. Hay que aceptar que hay equivocaciones. La pregunta es, ¿están en capacidad los factores opositores venezolanos en sentarse y hacer un mea culpa y aceptar que hay equivocaciones? Tenemos que deponer los intereses particulares, porque quien no lo haga sencillamente sabe que está contribuyendo a fortalecer el régimen y no a fortalecer a los venezolanos que queremos salir del régimen dictatorial que tenemos en este momento. O sea que tenemos que sentarnos claramente a establecer eso. Y a pedir lo que hemos dicho siempre que hay que pedir. Tenemos que salir a todos unidos en función de unos objetivos bien concretos y no seguir en el aire ante muchas propuestas, que sencillamente la gente se cansa con esto. ¿No haría falta un
factor unificador, un factor que uniera fracciones, quizás sin protagonismo, pero que sirviera de hilo conductor entre las diferentes facciones? Obvio, sí, tiene que haber, pero eso tenemos que llegar a ese nivel de conciencia. Tenemos que establecer quién puede en algún momento coordinar todo ese esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional en función de ese objetivo primario y fundamental, que es ir contra el régimen. Claro, eso tiene matices, pues lógicamente. Tenemos que de alguna manera también jugar a lo que es la política. ¿Qué hacemos o qué debemos hacer? Bueno, ponerle cada día más difícil su permanencia. Bueno, pero también brindarle opciones al régimen, bueno, que puedan de alguna manera también ceder ante una posibilidad de que, bueno, puedan en algún momento ser parte también de un juego político libre en Venezuela. Pero hay muchas contradicciones incluso en ese sentido. Claro. Porque muchas veces tú dices, bueno, tú no puedes decirle a alguien, mira, depon tu posición, pero cuando estés aquí ganemos, te vamos a acribillar. Pues no, eso no puede ser. Tú tienes que ser coherente en cuanto a las propuestas que se hagan de parte y parte. O sea, bueno, y en eso es que tenemos que sentarnos todos. Cuando se le pide al pueblo venezolano que salga el 16 de noviembre ante esta convocatoria que está haciendo el presidente Guaidó, o cuando se le pide al pueblo venezolano que mantenga la esperanza, cuando se le dice que sí, que hay una salida, que hay que continuar, ¿cómo mantener viva la llama o la fe cuando estamos hablando de estas divisiones, y quienes nos están oyendo simplemente se pueden desesperanzar porque entienden que así no vamos, dicho coloquialmente, ni para adelante ni para atrás? Caray, es que es durísimo. Sí, pero yo creo que el pueblo venezolano tiene que demostrar su rechazo al régimen. Lo vemos en las manifestaciones de los gremios, ¿verdad? Pero también tenemos que los dirigentes políticos acompañar esas manifestaciones. Tenemos que trabajar en las comunidades, en los barrios, acercarnos a la gente y, bueno, y establecer con ellos cuáles son sus niveles de prioridad. Evidentemente que en este momento es que le falta luz, le falta comida, le falta medicina, le falta todo. Pero esas manifestaciones que hay, bueno, tenemos que obligatoriamente acompañarlas y canalizarlas en función de ese objetivo estratégico que tenemos, que es salir del régimen. Bueno, pero tenemos que sentarnos, Idania, y ese es el llamado que le hacemos a todas las fuerzas opositoras, sentarnos más allá de todas esas diferencias que existen y, bueno, y avanzar pues con estrategias claras, coherentes. Tenemos que ser claros ante la gente. No podemos ser ambiguos, sino y decirle a la gente qué es lo que nos proponemos, ¿verdad? Bueno, yo creo que una conclusión es 20 años después, el llamado sigue siendo el mismo, unidad. ¿Qué cosa? Pero qué cosa, que 20 años no hayan servido para eso. Diputado Ferrer, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Dani, gracias por todo. Son las 6:26 en Venezuela y allí hoy cumple 2 años algo que se denomina el Panabús, un vehículo con baño, barbería, creado con la intención de atender a las personas más necesitadas. Hoy no recorre las calles, sino que tiene o ha establecido una jornada especial. ¿De qué se trata? Oliver Fernández lo explica en el siguiente informe. Este es el Panabús, duchas, barbería y un área para la atención médica. Hombres y mujeres que ayudan a los más necesitados. En 2 años han rescatado de la indigencia a 1.600 personas. Mira, 1.600 personas aproximadamente. Hemos recorrido 352 rutas, acompañado de unos 64 aliados comerciales y voluntarios. Alberto Segovia lleva 4 años viviendo en la calle. Es técnico electricista. La crisis, asegura, lo obligó a caer en la indigencia, situación que no se la desea a nadie. Eso no solo, ni al peor enemigo mío se lo digo, no, eso no sirve para nada, no, ese es peor que está preso. Ya estoy resignado a eso, a que en cualquier momento yo sé que voy a morir. Yo sé que en cualquier momento yo amanezco por ahí. Hoy agradece haber encontrado al Panabús, incluso le pide al Estado que los ayude para que gente como él pueda ser rescatada. Que por lo menos
Si no nos puede ayudar a nosotros directamente, que por lo menos ayuden a la fundación esta para que tengan recursos. Para que ayuden a... Así quedó el señor Segovia luego de una ducha, de comer y ser atendido por los médicos. Estaba bastante diferente, para hace media hora estaba peor. ¿Se siente rejuvenecido? ¿Se ve guapo? Bueno, veremos qué dicen las mujeres. Hay un gran corazón en el voluntariado, médicos que gratuitamente prestan sus servicios. Para ellos, la ganancia es la sonrisa de los más necesitados. Bueno, mira, para mí es un sueño, obviamente, porque yo siempre he tenido como esa parte de ese corazón social y las personas que están acá es porque les gusta precisamente eso, ¿no? Poder ayudar a los más desfavorecidos, a los más desprotegidos, por así decirlo. Es un privilegio enorme salir todos los días a la calle a cumplir con esa labor. Félix Vargas tiene varios meses de haber sido rescatado. Hoy no puede ocultar su emoción. Porque es una alegría que siento que vengo saliendo del fondo donde estaba metido, pues. Donde era un indigente, ahora no lo soy. El Panabús se mantiene de pie producto de las donaciones de las fundaciones y esperan seguir creciendo para llegar al interior del país. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN. Tomamos el tema de Brasil. Después de 19 meses en prisión, 580 días, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, queda en libertad. El antiguo mandatario pagaba una condena de más de 8 años por la corrupción y lavado de dinero. Una multitud de seguidores esperó al expresidente en las afueras de la cárcel. Estuvo detenido en una sede, recordemos, de la Policía Federal de Curitiba hasta el día de hoy, cuando un juez federal autorizó su liberación. En esta parte del programa nos acompaña Tiago de Aragao, socio de la empresa de análisis político Arco Advice. Señor de Aragao, bienvenido, gracias por estar aquí. Un placer, muchas gracias. ¿Cómo cambia la dinámica de la política en Brasil con Lula da Silva en la calle si tomamos en cuenta el duro discurso que pronunció cuando salió? Bueno, podría sí cambiar, pero depende mucho de la forma que el gobierno Bolsonaro y el propio presidente Bolsonaro va a reagir al presidente Lula, va a reaccionar al presidente Lula. Lula tiene una narrativa que es muy conocida y es una narrativa que no busca agregar nuevos apoyadores, pero es una narrativa que busca fortalecer los apoyadores que él ya tiene. Pero Lula ahora está libre para caminar en el país, hacer sus discursos en el país, y todo depende de la forma que el gobierno Bolsonaro va a reaccionar. Entonces, si Bolsonaro acepta el embate constante en el diálogo con Lula, esto sí puede ser algo que va a ser disruptor en el sistema político brasileño. Ahora, si el presidente brasileño Bolsonaro ignorar las posiciones de Lula, el impacto no va a ser tan grande. Claro. Ahora, el presidente Lula no es que está libre de culpa. El presidente Lula sale por una disposición del Tribunal Supremo que cambia, digamos, las reglas del juego y dice que no se cumple condena hasta tanto no se agoten todos los recursos legales. ¿Es así? Exactamente. Él no está libre de la culpa. Mucho al contrario. Hay otros 6 procesos contra el expresidente Lula. Muchos procesos con evidencias más firmes y mucho más graves en relación al proceso en el cual él fue detenido. Entonces la situación no es totalmente favorable para el expresidente Lula. Y también en Brasil existe la ley de la ficha limpia, que prohíbe cualquier individuo que ya fue condenado por la justicia a se candidatar. Entonces Lula no es un candidato político, no es un candidato a la presidencia, y Lula tiene que luchar mucho con sus abogados para se quedar libre. Es decir, Lula continúa inmerso en un proceso judicial. Sí, muy fuerte, porque esto fue solo la primera condenación de una serie que está lista para avanzar en relación a él. La justicia brasileña es muy lenta, pero la justicia brasileña es considerablemente más fuerte de lo que muchas personas en la región piensan. Ahora,
¿Cómo recibe el pueblo del Brasil la salida de Lula da Silva? Bueno, es muy dividido. Hay en números muy brutos. Yo puedo decir que 1/3 de la población está muy feliz, muy satisfecha. 1/3 está indiferente y 1/3 hay repudio muy grande. Lula no es hoy ni cercano de lo que era hace 10 años. Su popularidad es muy baja y claro, él tiene un grupo de apoyadores que son leales y van a estar con él independiente de cualquier acusación que tenga. Pero el apoyo a él es muy restrito a un grupo que él alimenta y no importa el tipo de diálogo, discurso, acusación, este grupo va a se mantener leal a él hasta el fin. Claro, es su apoyo duro. Señor de Aragao, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. A usted por estar aquí. Y antes de ir a la próxima pausa, los quiero dejar con imágenes y testimonios que nos han conmovido el día de hoy. El funeral de los miembros de la familia Levarón, masacrados en México. Imágenes y voces productos de la violencia que consume a diario a ese país. Dauna fue una persona que estaba llena de vida, amaba a la gente. Yo creo que el pronunciamiento por parte de todos es muy claro. Nosotros queremos la verdad, queremos saber quiénes fueron, por qué lo hicieron y empezar a descubrir por qué tienen la complicidad en todos los niveles para hacer lo que hacen estos asesinos. No puedes imaginar que hay gente que puede hacer una cosa horrible como eso. Mujeres inocentes, niños inocentes, pero hay miles en este país que nunca ha llegado a la justicia por ellos. Y me gustaría que salga de esta cosa justicia para los demás que no tiene voz. Por estar con nosotros, gracias por acompañar a la tarde, gracias por seguirnos y darnos soportes. Tengan todos el mejor fin de semana. Recuerden que todas las entrevistas están en nuestro portal web, en nuestra página ntn24.com. Pasen el mejor fin de semana posible. Carlos Eduardo Sánchez les acompaña. Y la próxima semana nos vemos aquí a la misma hora para analizar, debatir, compartir la agenda informativa del día.